Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, señores secretarios. Esta sesión tiene por objeto escuchar las exposiciones del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, señor Hernán Calderón, y del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, señor Estefan Larenas, sobre los antecedentes relacionados con el mandato que dio origen a esta instancia investigadora del alza de las cuentas de la luz. Damos la bienvenida a nuestros invitados y Voy a leo la cuenta, presidente. el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Han llegado los siguientes documentos a nuestra comisión. Nota de la señora Janet Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL, de Naciones Unidas, por la cual comunica que no podrá asistir a la sesión de hoy por motivo de agenda y compromisos previamente confirmados. Minuta del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios ODECU, del señor Estefan Larenas, para la presentación que realizará hoy sobre la materia. Informe elaborado por el asesor del área de Economía Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Samuel Argüello, solicitado por esta comisión sobre los componentes y la determinación de la tarifa electrónica de los clientes regulados, con especial énfasis en si las empresas tienen capacidad o no de influir en el precio que pagan los clientes residenciales. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien, entonces, continuando con esta sesión, le ofrezco la palabra a don Hernán Calderón, quien es el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, para referirse al tema de esta comisión especial investigadora que hizo relación con las alzas de las cuentas de la luz en este contexto de la pandemia. Tiene la palabra don Hernán. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle la invitación a exponer en esta comisión y saludar a todos los señores diputados presentes también. Y por su intermedio, quisiera yo manifestarle, señor presidente, de que aquí han ocurrido casos que nos han llegado a nosotros en nuestra corporación como reclamos de los consumidores, y precisamente hay un sinnúmero de dudas que tienen los consumidores por el aumento explosivo que han tenido sus cuentas. Teniendo en cuenta, señor presidente, que el efecto de la pandemia provocó inmediatamente una suspensión de la toma del estado de las cuentas, y que se aplicó lo que está establecido en la ley, el promedio de los meses que corresponden para poder sacar un promedio y seguir haciendo el cobro de acuerdo a esos parámetros. Sin embargo, hubo una acumulación de consumos pendientes, porque claramente los consumos promedio fueron mucho menores a lo que la gente o los consumidores consumieron a partir de marzo, que es precisamente el periodo cuando aumenta el consumo y que los consumidores empiezan a aumentar significativamente el consumo en sus hogares, porque en invierno se consume más energía. Los promedios están en que en tiempos de verano el consumo alcanza 178 kilos y en invierno aumenta 220. Por lo tanto, hay un diferencial que se produce. Y ese diferencial se fue acumulando con respecto a las cuentas cuando se logró tomar el estado definitivo. El gobierno en estos casos tomó algunas medidas que fueron algunas efectivas, como fue, por ejemplo, con el Fondo de Estabilización
no hubo una alza de tarifa que tendría que haberse aplicado meses antes, pero por lo tanto no hay una alza de la tarifa que explique este aumento significativo en que muchas veces llegó a aumentar casi 10 veces el consumo. El segundo punto que se estableció aquí es que también se suspendió por dos periodos la aplicación del consumo de invierno, el cual alcanza al consumo de 450 kilos. Pero en este sentido, señor presidente, nosotros lo que hemos visto es que cuando se promediaron los saldos anteriores, las empresas, en vez de dividirlos por 4 meses, los dividieron por 2 y en consecuencia cayeron en el rango de consumo de invierno, lo cual significa un aumento en el cobro en forma significativa. Ese es un tema que está pendiente de aclarar, porque claramente que si hubo 4 meses en que se suspendió el consumo, se debió haber dividido por los 4 meses en que no tuvo el consumo total, pero se dividió en algunos casos por 2 meses. Eso lo tenemos constatado en nuestras informaciones. Y eso ha sido uno de los factores que también ha permitido y ha tenido un costo significativo para las personas, porque claramente se aplicaron las tarifas de invierno por el alto consumo en esos meses, porque en consecuencia que debe haberse dividido por más meses, que era lo que correspondía. En segundo tema, señor presidente, ¿cuál es el otro factor que también ha incidido? Es que hay una discusión donde algunas empresas habían suspendido el cobro por transmisión y claramente aplicaron posteriormente el costo de no haber cobrado o por error o por omisión, hicieron las propias empresas, lo cual la superintendencia había hecho presente y incluso abrió una investigación por este tema, el cual significa de que durante varios meses las empresas no habían cobrado el costo de la transmisión, lo cual se agregó al monto del costo final que tuvieron que pagar los consumidores. En tercer lugar, también nosotros hemos detectado, y en muchos casos también se ha verificado, de que hay una situación particular cuando las empresas tienen que tomar el Estado, lo toman, no está tomado bien el Estado y además se produce una mala facturación. Hay un problema que también ha surgido dentro de los reclamos, errores en la facturación que han tenido los consumidores. Esa situación tampoco ha significado de que la recarga que tenemos para poder transmitirle y traspasarle los reclamos a las empresas eléctricas, en algunas ha sido expedito y hasta han resuelto, pero en otras ha sido dificultosa. Por lo tanto, en estos casos hemos estado transmitiendo esta situación que es anormal. También hay que agregar y también reconocer de que aquí pueden haber habido muchos cortes y suspensiones de servicio, ya han habido también reclamos por personas que han tenido daños en sus artefactos y las empresas no han respondido oportunamente, que también se lo hemos transmitido. Por lo tanto, señor presidente, creemos de que el tema de la situación del consumo eléctrico ha sido un poco caótico durante todo este periodo, más encima de que no hubo una medida oportuna de obligar a las empresas a que no hicieran efectivo los cortes de los servicios cuando mucha gente no tenía cómo hacer la cancelación o simplemente por falta de recursos no lo hacía. Creo que el gobierno en este caso no fue oportuno y tampoco se tomaron las medidas para que esa suspensión de cobro fuera en el momento que más lo necesitaba la gente.
En tercer lugar, señor presidente, cuando ocurre el caso de la suspensión de servicio, aquí nosotros lo que hemos manifestado es que la verdad es que al final a las personas les significa una carga superior, porque si usted suspende el servicio, el pago de servicio por 6 meses y después se lo divide por 12, los saldos que no canceló, le va a significar que durante esos 12 meses va a pagar un 50% más de lo que estaba pagando hoy día, lo que es una carga tremenda, aunque sea sin intereses y reajuste. Por lo tanto, la propuesta que hemos manifestado nosotros es que así como hay un subsidio a un consumo básico del agua potable, uno de los servicios que no tiene subsidio es la electricidad. Y creemos de que es necesario implementar un subsidio a la electricidad para que puedan tener las personas de menores recursos un acceso a la, si bien a lo mejor determinar la cantidad de kilos que tiene subvencionado, que nosotros hemos sacado la cuenta para que sea equivalente al subsidio de agua potable, que equivale aproximadamente a 150 kilos base. Eso sería la propuesta que nosotros hemos estado incluso proponiendo en algunas comisiones, que se instaure este subsidio para el 60% más vulnerable y que tiene un costo. Eso, señor presidente, es una propuesta que la hemos hecho con la discusión de los proyectos de ley que iban en favor para favorecer a los sectores de menores recursos para la suspensión del corte de servicio, y que nosotros proponíamos de que se instaurara un subsidio a la electricidad como existe en muchos países. Una gran mayoría de los países a los sectores más vulnerables les dan un subsidio para el consumo de electricidad y siempre tomando en cuenta una cantidad de kilos base. Nosotros creemos de que ese es el mecanismo que debiera operar para poder que las personas más vulnerables tengan acceso a este servicio sin el peligro del corte. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que aquí estamos ante un servicio que es bastante esencial. Este es un servicio esencial donde las personas no pueden estar sin este servicio. Hoy día la cantidad de electrodomésticos y de la vida cotidiana que ocupan electricidad es gigantesco. Los consumos han sido tremendamente altos, producto de que las personas en sus hogares, hoy, al estar confinados, consumen más. Y esto ha impactado directamente en las cuentas de las personas. Hay muchos de los ciudadanos hoy día le ha aumentado en un 50, en un 100, y como les decía, hasta 10 veces han habido cuentas de 3.000 kilos, y la verdad es que uno no se explica de dónde pueden salir esa cantidad de consumo exorbitante para el consumo de un hogar. Por lo tanto, señor presidente, creo que esta comisión debiera abocarse también a presentar alguna propuesta respecto a un subsidio para la electricidad. Nosotros hemos propuesto no solamente esto, hemos tomado un ejemplo de un país europeo muy cercano a nuestro, que era probablemente como es Portugal, que lo que determinó es que todos los servicios básicos quedaban exentos de pago de IVA. Y claramente eso es una medida que puede resultar beneficiosa para la gran mayoría de las personas. Puede segmentarse de acuerdo a los consumos o al tipo de vulnerabilidad, pero creemos de que aquí hay varias formas de poder hacerla. ¿Qué es lo que han hecho algunos países? Ponerlos como ejemplo, señor presidente. El caso colombiano. El caso colombiano es un ejemplo. Lo que hace es subirle el precio a los industriales y a las personas que tienen mayores consumos. Y esas personas subvencionan para que haya un subsidio para las personas más vulnerables, de tal manera de que no sean una carga para el Estado. Hoy día las empresas, la minería, tienen un privilegio porque ellas no tienen servicios regulados. Los que pagamos y subvencionamos a los servicios no regulados
somos los que tenemos los residenciales, que tenemos servicios regulados y que tenemos mayores precios. La industria, la minería, lo que hace es negociar el precio y muchas veces un 50% menos de lo que pagamos los ciudadanos. En consecuencia, sería justo de que nosotros tuviéramos precios similares a los que pagan las grandes industrias, porque claramente ellos son los que necesitan más energía que los ciudadanos. Los ciudadanos estamos cerca del 30% del consumo eléctrico, el 70% se lo lleva a la industria y al comercio. Por lo tanto, cobrarle más a los que consumen menos es un castigo que sucede. Por lo tanto, señor presidente, yo quisiera decirle de que esta comisión debiera abocarse y por lo menos solicitarle que los señores parlamentarios investigáramos esto de la legitimidad del cobro por transmisión que puso en duda en su momento la superintendencia, que la superintendencia se revise todos los cargos y cómo se hicieron las divisiones para cobrar los saldos que estaban pendientes, si se aplicó bien la división que debía hacerse, si era por 2 meses o 4 meses, lo cual significó que muchas personas pudieron haber pagado más en su servicio. Esto yo creo que es interesante de revisar. Y por último, señor presidente, también es preocupante, y esto pasando un poquito al futuro, en que ya toda esta pandemia, el fondo de estabilización se está agotando y por lo tanto el alza de la luz que podríamos tener en un futuro cercano va a ser bastante significativo con el alza del dólar. No hay que olvidar de que la tarifa eléctrica se calcula a precio dólar y por lo tanto el fondo de estabilización que se creó para mantener el precio el año pasado, hoy día ya está en un estado de agotamiento. Y por lo tanto hay que preocuparse por las futuras alzas que van a venir, que podrían impactar mucho más de lo que están hoy día en el precio. Por lo tanto, señor presidente, eso sería lo que yo tendría que aportar a esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Hernán Calderón, por su notable intervención que nos ha abierto un espacio también a la comisión para hacer propuestas relevantes y que se anticipen a los problemas que están viviendo hoy día nuestros compatriotas. Le ofrezco la palabra a don Stefan Larenas, de la presidenta de la Organización de Consumidores y Usuarios ODECO. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer una breve intervención en relación a lo que ha sido y lo que hemos seguido el debate de esta comisión. El punto de partida, ¿no es cierto?, es que la norma autorizaría una denominada facturación provisoria, que permite a las distribuidoras no tomar la lectura presencial de los medidores de sus clientes y emitir boletas con consumos promedio en los últimos 6 meses. Esta operación se puede realizar, de acuerdo con la norma, hasta 2 periodos consecutivos. Entonces ahí empiezan tal vez las dificultades. Es decir, la primera es que nosotros sabemos que uno de los derechos más importantes del consumidor es el derecho a la información. El derecho a la información oportuna y veraz está consagrado no solamente en Chile, sino que en toda la legislación internacional. Entonces, en este contexto, en nuestra opinión, el proceso de facturación provisoria se ha implementado con graves defectos de información a los consumidores, a quienes no se les ha informado adecuadamente sobre el proceso. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su marco legal? ¿Su duración? ¿Cuáles son los canales de reclamo? Eso me parece que es coincidente incluso con algunas intervenciones de la superintendencia en términos de los déficits importantísimos de información que han habido de acuerdo incluso con la aplicación de la norma vigente. Luego, los porcentajes de facturas con consumo estimado varían entre las empresas. Eso es un poco raro, difícil de comprender. ¿Por qué existe esta diferencia? Porque una empresa cobra una cosa y la otra empresa cobra otra cosa. ¿Encubre eventuales comportamientos negligentes y no profesionales en la distribuidora? ¿Se ha investigado estos comportamientos? ¿Si han sido negligentes? ¿Qué sanción se le ha aplicado a esta negligencia en el supuesto caso que esta exista?
Creemos que la regla de consumo promedio de los últimos 6 meses supone un consumo estable de los consumidores. No obstante, como ha reconocido también la propia autoridad, dado que la base del cálculo incluye el periodo de verano y las restricciones sanitarias han provocado, como se ha dicho, mayor consumo en los hogares y menor consumo en los recintos que albergan actividades que se han suspendido, se han generado dos grupos de consumidores afectados. Uno, los hogares que han recibido cuentas con cobros menores a los reales por mayor actividad, especialmente en los negocios, producto de las restricciones sanitarias, y quienes han recibido cuentas mayores a las reales por menor actividad por restricciones sanitarias. Es decir, hay dos afectados. En el marco de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ha incluido un conjunto de medidas. No obstante, ellas no son automáticas. Aquí tenemos otro problema. Requieren que el consumidor realice un trámite que a nuestro juicio no es el adecuado, y desde la perspectiva de la protección al consumidor, ni desde el contexto sanitario, económico y social que enfrenta el país. Frente a eso, ¿no deberán aplicarse automáticamente en beneficio de los consumidores las medidas decretadas por la autoridad? ¿Por qué el consumidor tiene que hacer la gestión? A la luz de los hechos, ¿es adecuada entonces todo esto, la regla de los 6 meses? Hay hechos que hacen dudar de que esta regla, esta normativa, sea la más clara o que ayude al consumidor en esta circunstancia. Luego, ya se mencionó que hay un punto cuando hay falta de información y a mí me llega una cuenta que está, a mi entender, sobredimensionada. ¿Cuáles son los canales de atención que existen? El desempeño de los canales de atención de la empresa ha sido evidentemente deficiente. No sabemos si se han aplicado sanciones, tengo entendido que se han levantado cargos por el trabajo mal hecho. ¿Cómo se repara entonces este daño que se ha causado al consumidor por este trabajo mal hecho? Es decir, la norma, más allá de los 6 meses, 2 veces consecutivas, la norma exige un canal de atención. Y esos canales de atención han funcionado, sobre todo en los 3 primeros meses, en forma muy, muy deficiente. Sintetizo, señor presidente, diciendo que uno de los graves problemas que ha habido aquí ha sido la enorme falta de información al consumidor. Cuando no existe una información adecuada que les informe sobre el proceso. ¿Por qué existe ese proceso? ¿Cuál es el marco legal? Entonces, frente a eso, ¿cómo tengo yo que hacer para recuperar el dinero que he pagado por encima del consumo que he realizado? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo yo que hacerlo? ¿Tengo yo que gestionar en el marco de la pandemia? ¿Que tengo yo que ir a la oficina o yo que abrir un canal? ¿Por qué tengo que hacerlo yo y no debe ser esto automático? Esto, si uno lo suma a el problema que ha habido con los llamados call centers, la oficina de atención, hace que, en definitiva, al consumidor se le haga una recarga de todo la contingencia, más de todo el peso de la contingencia, se le recarga que uno tenga que hacer una gestión. Es decir, aquí hay temas que se pueden resolver, que la Comisión puede indicar. Nos permitimos sugerir esto y además que en la medida que estamos en una crisis sanitaria que no tiene visos de recuperación, por lo menos en un mediano plazo, creo que es muy evidente y muy importante que en el tema de la electricidad, siendo este básico en las coyunturas actual, sea realmente vigilado tal como esta comisión lo está haciendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Estefan Larenas, de Codecu, por su presentación y que lo vamos a tomar en cuenta también para las conclusiones que vamos a tener que redactar. Ofrezco la palabra a los parlamentarios que quieran formular alguna pregunta. Yo quiero hacer una consulta a don Hernán Calderón en relación a la propuesta
que él ha planteado en relación a un subsidio a la electricidad. Nosotros sabemos que hay un subsidio al agua potable que es mensual, y de hecho yo entiendo que muchos de los parlamentarios que están en esta comisión, por lo menos lo he escuchado, yo también lo he planteado, creo que la solución aquí no es tanto repactar, que se le permita a la familia acumular las deudas sin que le corten el servicio y posteriormente prorratear en 12 meses. Muchas familias, la gran mayoría, va a colapsar en esta situación. Por eso que anticipándose también a lo que viene, que es un muy probable aumento de las tarifas, quiero pedirle a don Hernán si nos puede un poquito más especificar cómo debiera ser este subsidio. Habla de un equivalente a 150 kilos, y si nos pudiera especificar si debiera ser mensual, porque la verdad es que este tema del alza de las cuentas de la luz ahí con la pandemia han hecho que las familias estén sobreendeudadas y todos los beneficios que han recibido, ya sea ingreso familiar de emergencia, retiro del 10%, se han ido a pagar deudas y a poder sobrevivir en estos meses, pero no a enfrentar esta situación que se viene. Le ofrezco la palabra a don Hernán Calderón. Gracias, señor presidente. Bueno, este es una propuesta que nosotros hicimos en su momento en la Comisión de Economía cuando discutimos los subsidios y las medidas que se estaban tomando para los servicios básicos. Y después la profundizamos y tomamos un poco ejemplos de otros países que han tomado medidas de este tipo. Comenté en el caso de Portugal. En el caso de Portugal fue mucho más directo, ¿eh? El gobierno portugués le bajó el costo del IVA de los servicios básicos a un 6%. En Portugal el IVA es 23%, señor presidente. Por lo tanto, le significó una rebaja a las personas en el costo final del servicio de un 17%, inmediatamente. Esa es una medida. Tomamos el ejemplo colombiano, que es un ejemplo que creemos que podría ser aplicado en Chile, y donde y nosotros lo rescatamos, porque lo que hace es que dice, mire, a todas las personas del 40% más vulnerables, les vamos a hacer una rebaja, un subsidio a los primeros 180 kilos que consuman. A las personas que están en el 60% más vulnerable, le vamos a hacer una rebaja de 150 kilos. Y a los que están en el 80% más vulnerable, le hace una rebaja de 125 kilos mensuales. Todos los meses tiene acceso a este subsidio la persona, una rebaja. Pues nosotros lo que estamos proponiendo es un caso similar. ¿Y cómo lo financia? Y yo creo que es factible, señor presidente. El 70% de la energía eléctrica la consume la industria y el comercio. El 30% solamente lo consumen los usuarios residenciales. Por lo tanto, nosotros, siguiendo el ejemplo un poco colombiano, ¿qué es lo que hizo el gobierno colombiano cuando instauró este subsidio? Aumentó el costo de los servicios a la industria y al comercio, de tal manera de equipararla con los precios que pagan los consumidores residenciales. No hay que olvidarse, señor presidente, de que en Chile tenemos una situación especial y particular. Tenemos servicios regulados y servicios no regulados, y clientes libres que les llaman también. Bueno, los clientes libres y los no regulados negocian, hacen una negociación directa con los generadores, cosa que el consumidor residencial no tiene acceso, que tiene que recibir el precio, pagar el precio que se regula en la regulación, en la fijación tarifaria, y nada más. Y en consecuencia eso significa que los industriales, la minería y el comercio paga mucho menos que lo que pagan los consumidores residenciales. Por lo tanto, pero además tienen otra particularidad. El consumidor no tiene oportunidad de rebajar el IVA. En cambio, el comercio y la industria sí que lo puede rebajar. Por lo tanto,
luego tiene un crédito ahí con el IVA que paga por la energía, y por lo tanto le baja incluso un 19% más. Por lo tanto, sería justo de que los consumidores residenciales y este fondo pudiera subvencionar para que las personas tengan acceso a este subsidio, que podría determinarse al 60% o al 40% más vulnerable, como sucede un poco con el subsidio del agua, en que está destinado precisamente al 20% más vulnerable. Simplemente es muy, muy escaso la aplicación de ese subsidio. Sin embargo, lo que nosotros proponemos que sean los primeros 150 kilos es equivalente al subsidio que se otorga al agua potable, que también son 15 metros cúbicos, que son alrededor de 15.000 pesos. Las cuentas en Chile del promedio son como de 22.000 pesos, señor presidente, no es más. Sí. Las cuentas residenciales. Por lo tanto, darle un subsidio de 15.000 a una persona, y probablemente en los hogares de menos recursos el consumo es mucho menor, no llega a los 15.000. Por lo tanto, sería un tremendo alivio para las familias chilenas. Y esa es un poco, así resumiendo, señor presidente, la propuesta. Nosotros se la podemos enviar para que ustedes la tengan, porque la tenemos redactada, la tenemos completa. Nosotros estábamos pidiendo la electricidad y ampliar el subsidio al agua potable, señor presidente, porque el subsidio al agua potable que tenemos hoy día es muy poco utilizado, porque además está condicionado que tiene que pasar por las oficinas de los municipios, que muchas veces es un impedimento para poder acogerse. Tiene que ser un sistema automático. Eso es un poco lo que nosotros hemos propuesto con respecto a este subsidio a los servicios básicos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Hernán Calderón, por su intervención y por la propuesta. Le agradeceríamos mucho que la pudiera hacer llegar a la comisión. Le prometemos que no nos vamos a atribuir la autoría intelectual. Siempre nos vamos siempre a destacar que es una iniciativa de ustedes, pero nos parece realmente relevante. Me recuerda el proyecto de ley que se hizo en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, en que se rebajaron las tarifas de regiones que pagaban mucho más que en Santiago, y precisamente se le subió un poquito la tarifa, que me disculpen los diputados de la región metropolitana, se le subió un poquito a la región metropolitana, y por eso se compensó la baja de las regiones. Ahora lo que propone don Hernán Calderón es que se haga algo parecido, pero industria versus consumidores. Industria, minería, comercio en general, que consume el 70%, versus consumidores, que estamos hablando de un 30%, de manera de tener una cierta simetría, porque, claro, la gran industria puede negociar, en cambio el ciudadano a pie no tiene un contrato de adhesión, no puede negociar con las empresas. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a los parlamentarios para seguir la discusión. Diputado Barrera, está por ahí, le ofrezco la palabra. Diputado Jorge Ratke, no sé si está por ahí también. Bueno, nosotros tenemos 2 semanas más, tenemos que ya empezar a elaborar las conclusiones y emitir un informe sobre la situación del alza de las cuentas de la luz en este periodo de pandemia. Ya tenemos bastante clara el panorama. Hemos recibido al señor superintendente de electricidad y combustible, a distintos vecinos de la región metropolitana, de La Pintana, de Ñuñoa, que han expuesto muy bien, con antecedentes, ahora la ODECU, y nos queda pendiente recibir un informe también de la CEPAL, y vamos a invitar nuevamente al subintendente de electricidad y combustibles para ir ya elaborando un informe que debemos tener preparado para el máximo el 14 de noviembre, que es el mandato que tiene esta comisión. Si no hay algún otro parlamentario que quiera intervenir, yo solamente agradecer, don Hernán Calderón. ¿Sí? Don Estefan. Sí, diputado.
Boris Barrera, tiene la palabra. Sí, presidente, quería saber, lo que pasa es que yo llegué atrasada, tenía agendada la reunión más tarde, me equivoqué. Quería saber si estaba presente el superintendente o no. No, diputado, lo estamos invitando para el próximo jueves para ya ir empezando a cerrar y empezar a elaborar un informe. Está solamente invitado Conadecus y Odecus. Ya, es importante porque él en su exposición dijo de que estaban revisando algunas acciones contra algunas de las empresas que habían incumplido o que habían cobrado de mala manera el tema de el transporte de energía. Entonces, sería bueno saber si ya han concluido algo, si han cursado alguna multa. No lo sé, sería importante que nos pudiera expresar eso en la visita que venga. Sí, en la próxima sesión estamos citando, ¿no es cierto?, al superintendente de electricidad y combustible y también a la CEPAL, que no pudo venir hoy día para que nos haga su intervención. Y con eso ya estaríamos empezando a cerrar para las conclusiones y poder después, el 14 de noviembre, ya votarlas. Y el 13 de noviembre votarlas y después para enviarlas a sala. Presidente, quiero precisar algo. El plazo vence el 14 de noviembre, pero tenemos con posterioridad 15 días para elaborar el informe. Después del 14 de noviembre, pero no para recibir invitados. El reglamento solamente lo establece para efectos de elaborar las conclusiones y promociones que se van a sugerir a la sala. Muy bien. Entonces vamos a invitar nosotros señor presidente. 2 sesiones más. A ver, le ofrezco la palabra a don Estefan Larenas. Señor presidente, me permite, si bien es cierto, no está directamente relacionado con esta comisión investigadora, pero aprovecho de colgarme lo que dijo mi colega Hernán Calderón. Hay 2 tipos de cliente, el cliente regulado y el cliente no regulado. Y el cliente regulado, que somos nosotros todos, la tarificación no es parte del proceso de tarificación de la energía eléctrica, de la cuenta de luz. Los consumidores ni ningún organismo fuera de la empresa y fuera del gobierno participa en la fijación tarifaria. Eso es importante tenerlo claro, porque se pone de acuerdo una empresa modelo, el Estado junto con la empresa, dejando fuera al consumidor, sea una organización de consumidores, sea agrupaciones vecinales, sea la sociedad civil organizada, que puedan dar su opinión, y eso a pesar de que está en la ley del consumidor, que data de la reforma de Ricardo Lagos del año 2015, tenemos todavía el grave problema, 2005, perdón, tenemos todavía el grave problema de que las cuentas, o sea, nos llegan a nosotros y nosotros no tenemos absolutamente nada que opinar. Muchas gracias. O sea, efectivamente, un contrato de adhesión lo toma o lo deja, no hay ninguna posibilidad, a diferencia del cliente no regulado que sí tiene espacios de negociación. Negociar directamente, sí. Así es. Muy bien, ofrezco la palabra por si alguien quiere. ¿Sí? Diputado Radke. Vidal. Diputado Pablo Vidal, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, solo hacer una precisión respecto a lo que decía don Estefan, y es que hay un cambio al respecto de aquello a partir de la ley corta de distribución que despachamos en el año 2019, donde en los próximos procesos tarifarios necesariamente se van a incorporar otros elementos que van a modificar parcialmente la empresa modelo, que van a hacer algunas correcciones respecto de las áreas típicas, pensando en particular en las empresas cooperativas, y que van a incorporar también, gracias a la presentación que hizo don Hernán Calderón y otras personas, otras organizaciones de usuarios en la tramitación de ese proyecto, va a tener participación ciudadana considerada ahora sí el proceso de tarificación. Ahora, hay un debate pendiente respecto de
una reforma integral al sistema de distribución eléctrica, y eso también se está discutiendo hoy día en la Comisión de Minería y Energía. Entonces quiero reforzar el punto que planteó don Estefan de que es cierto que ese es un problema que tiene el sistema de distribución, pero es algo que está en proceso de mejoramiento y que ya incorporó la participación ciudadana en el proceso de tarificación a través de la ley corta. Todavía nos queda ahí el otro debate más profundo para el cambio del sistema de distribución. Gracias, diputado Pablo Vidal, que fue presidente de la Comisión de Energía. ¿No? No todavía, presidente. No, todavía. Estamos proclamando. Don Estefan, ¿quiere agregar algo? No, muchas gracias. Solamente decir que también lo que dijo el señor diputado es un tema que a nosotros nos atrae profundamente, que es el tema de la portabilidad, porque siempre se ha considerado que la empresa donde uno vive es un monopolio natural, algo que aparentemente hoy día estaría en vías de cambio. Muchas gracias. Gracias, don Estefan. Muy bien, ofrezco la palabra a algún otro parlamentario que quiera intervenir. Bueno, agradecemos entonces a don Hernán Calderón, a don Estefan Larenas, que hayan aportado grandemente a esta comisión, estaremos entonces citando al superintendente de electricidad y combustible para la próxima sesión, y también en su momento vamos a citar a la ministra de Desarrollo Social, porque creo que debemos discutir un potencial subsidio en los términos que se han planteado aquí. Muy bien, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión.